Hola, hoy nos metemos de lleno en el discurso que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dio hace poco en Jackson Hole. Tenemos un informe muy completo que analiza qué dijo, por qué lo dijo y, bueno, sobre todo, qué significa todo esto. Exacto. Y es que no fue un discurso cualquiera, ¿eh? Llegó en un momento, bueno, bastante delicado, una auténtica encrucijada para la economía estadounidense. Había datos que no acababan de cuadrar, señales contradictorias y hasta, pues, cierta presión política sobre la Fed. Un escenario desafiante, como lo describió el propio Powell. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente desgranar esa situación desafiante. Queremos descifrar el mensaje de Powell, que por lo visto fue toda una lección de comunicación estratégica, y entender por qué los mercados financieros reaccionaron con tanta fuerza, casi con euforia. Intentaremos usar un lenguaje claro, con ejemplos, analogías, para no perdernos. Y veremos si esa euforia estaba realmente justificada o si los mercados, bueno, en su entusiasmo, pasaron por alto algunos matices importantes. Para empezar, ¿qué fotografía teníamos de la economía justo antes de que Powell se subiera al atril? Es clave para entender el contexto, ¿no? Buena pregunta. Pongamos esa fotografía sobre la mesa. Antes de Jackson Hole, ¿cuál era exactamente el panorama? El informe habla de esas señales contradictorias que mencionabas. Pues mira, la principal señal de alarma venía del mercado laboral, que se estaba enfriando a ojos vistas. La creación de empleo no agrícola, que es un indicador clave, se había frenado en seco. Piensa que veníamos de crear unos 168.000 empleos nuevos cada mes durante 2024. ¿Que no está mal? No, estaba bien. Pero de repente, entre mayo y julio de 2025, la media se desplomó a solo 35.000 al mes. Una caída muy brusca. Vaya frenazo. Y Powell describió esto como un curioso tipo de equilibrio. Suena un poco raro, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? ¿Como un equilibrista en la cuerda floja? Algo así, pero quizás no por habilidad, sino por una debilidad compartida, ¿sabes? Por un lado, las empresas estaban contratando menos, pisando el freno. Y por otro, menos gente buscaba trabajo activamente. El informe apunta a que políticas de inmigración más restrictivas tenían algo que ver ahí. Ah, vale. El resultado era una tasa de paro que parecía baja, un 4.2%, sí, pero que en realidad escondía una situación bastante frágil. Había un miedo real a lo que el análisis llama un momento wild y coyote. Ah, el coyote. ¿Te refieres a cómo en los dibujos sigue corriendo en el vacío y solo se cae cuando mira hacia abajo y se da cuenta de que no hay suelo? Ese. O sea, el miedo a que el empleo no se deteriore poco a poco, sino que se desplome de repente. Justo eso. El propio Powell lo dijo con otras palabras, advirtiendo del riesgo de despidos marcadamente más altos si la cosa se torcía. No hablaba de un aterrizaje suave, ¿no? Hablaba de una caída libre potencial. Uf. Por eso ya se empezaba a especular, a hablar de posibles recortes de los tipos de interés de seguro, como una medida preventiva, para evitar ese precipicio. Vale, el empleo preocupaba y mucho. Pero al mismo tiempo, la inflación seguía dando guerra, ¿no? El objetivo de la Fed es un 2% y seguíamos por encima. El informe menciona un PCE subyacente, que es el indicador de inflación que más mira la Fed, en el 2,9% interanual y el IPC general en el 2,7% en julio, todavía lejos. Correcto. La inflación seguía ahí, persistente. Y aquí entra en juego otro factor importante que Powell abordó directamente: los aranceles comerciales. Reconoció que el efecto de unos aranceles significativamente más altos ya se estaba notando claramente en los precios, sobre todo, claro, de los bienes importados. Ajá. Pero, y esto es crucial para entender su estrategia comunicativa, calificó este impacto como un cambio único en el nivel de precios y de naturaleza relativamente efímera. O sea que le quitó hierro, lo presentó como un bache temporal, ¿no? Una subida puntual de precios, no como un problema de inflación persistente que exigiera mantener los tipos de interés altos sí o sí. Exacto. Fue una forma elegante de decir sí, los aranceles suben los precios, pero ahora mismo nos preocupa más que la gente se quede sin trabajo. Has dado en el clavo, totalmente. Al minimizar la duración del impacto de los aranceles y a la vez poner el foco en los riesgos para el empleo, estaba enviando una señal muy clara de que las prioridades de la Fed estaban cambiando. Implícitamente estaba diciendo que el riesgo de causar una recesión por luchar contra esa inflación importada por los aranceles, pues era mayor que el riesgo de tolerar esa inflación un tiempo.
Y para acabar de complicar el panorama teníamos un crecimiento económico, el PIB, que también perdía fuerza. Crecía a un ritmo anualizado del 1,2% en la primera mitad de 2025, comparado con el 2,5% del año anterior. Se notaba el parón. Sí. Y encima, como apuntabas al principio, estaba esa presión política de la Casa Blanca pidiendo abiertamente bajadas de tipos. Sí, un elemento externo siempre delicado para un banco central, claro. Pero Powell fue hábil ahí. Usó los propios datos económicos, el empleo más débil, el crecimiento más lento, como la justificación técnica objetiva para empezar a considerar esos recortes. Ah, claro. De esta forma, reafirmaba la independencia de la Fed, basándose en su mandato dual, empleo e inflación. Aunque bueno, la dirección coincidiera casualmente con lo que pedía la Casa Blanca. El informe lo describe casi como una maniobra de judo político. Usar la fuerza del argumento económico para desviar o neutralizar la presión política. La verdad es que el escenario era complejo de narices. Un mercado laboral en equilibrio precario, una inflación todavía alta, pero con dudas sobre si era pasajera, un crecimiento renqueante y presiones políticas. Con todo esto en mente, Powell sube al estrado. ¿Qué dijo exactamente para que los mercados se volvieran locos de alegría? Vale, metámonos de lleno en el discurso. ¿Cuáles fueron esas frases clave, esas miguitas de pan que Wall Street siguió hasta la conclusión de que venían bajadas de tipos? Hubo varias señales bastante directas. Lo que en la jerga financiera se llama dovish, es decir, que apuntan a una política monetaria más suave, más expansiva. El informe destaca 3 principalmente. Primera, y quizás la más potente. Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Poner el foco tan claramente en el empleo fue interpretado como un cambio de guardia en las preocupaciones de la Fed. Clarísimo. La prioridad cambiaba. Exacto. Segunda, la frase «el equilibrio cambiante de los riesgos puede justificar el ajuste de nuestra postura política». Esto es puro lenguaje de banquero central para decir «prepárense que podríamos cambiar de rumbo». Ese equilibrio cambiante se leyó como «ahora nos preocupa más el empleo que antes». ¿Entendido? Y tercera, volver a usar esa descripción del mercado laboral como un curioso tipo de equilibrio. Los inversores no oyeron equilibrio, oyeron curioso, o sea, frágil, inestable, necesitado de ayuda, vamos. Suenan bastante claras, sí, pero el informe insiste mucho en que los mercados se quedaron con esta parte y obviaron otras advertencias importantes. ¿Qué matices se perdieron en medio de la euforia compradora? Pues sí, porque Powell fue muy cauto, ¿eh? Sembró el discurso de advertencias más hawkish, o sea, más restrictivas, centradas en controlar la inflación, precisamente para no pillarse los dedos y mantener la flexibilidad. Claro, para cubrirse las espaldas. Eso es. Por ejemplo, repitió su mantra. La política monetaria no sigue un curso preestablecido, un aviso a navegantes. No den nada por sentado. Decidiremos sobre la marcha según los datos. También fue claro al afirmar que los riesgos para la inflación están inclinados al alza. Con esto se cubría por si la inflación volvía a repuntar. Era una forma de decir, ojo, que esto no ha acabado. Y mencionó que la situación actual les permitía proceder con cautela. La palabra cautela sugiere que, si hay bajadas, son graduales, no una barra libre de crédito barato de la noche a la mañana. Entiendo la jugada. Es como decir, a ver, que parece que tendremos que bajar tipos por el empleo. Pero cuidado, que la inflación sigue ahí y no tenemos un plan fijo. Ya veremos qué dicen los próximos datos. Una forma muy inteligente de darse margen de maniobra, ¿no? Totalmente. Y aquí está la clave estratégica según el análisis del informe. El discurso articuló a la perfección la tensión inherente al doble mandato de la Fed, ya sabes, maximizar el empleo y mantener la estabilidad de precios. El eterno dilema. Exacto. Puso sobre la mesa los argumentos para ambos lados. Los riesgos crecientes para el empleo que justificaban actuar, bajar tipos, y los riesgos persistentes de inflación que pedían prudencia, no bajarlos o hacerlo con cautela. Al hacer esto, creó lo que el informe llama opcionalidad. ¿Opcionalidad? ¿Quieres decir que se dejó abiertas todas las puertas? Podía justificar cualquier cosa. Prácticamente. Construyó un marco que le permitía justificar casi cualquier decisión futura. Si los próximos datos de empleo eran malos, podía decir, ya les advertí de los riesgos a la baja, y recortar tipos. Si por el contrario la inflación daba una sorpresa desagradable, podía señalar su advertencia sobre los riesgos al alza y decidir esperar. ¡Qué hábil!
Convirtió a la Fed en una entidad puramente reactiva a los datos que fueran llegando, sin atarse a una estrategia fija. Una maniobra muy calculada para ganar flexibilidad. Muy hábil, sin duda. Pero si el mensaje tenía tantos matices y salvaguardas, ¿por qué la reacción del mercado fue tan, digamos, unidireccional y explosiva? El informe lo llama el efecto Powell, que suena potente. ¿Qué pasó exactamente en las bolsas y en los bonos tras el discurso? La reacción fue inmediata y brutal. En Estados Unidos las bolsas llevaban varios días cayendo, y de repente, el día del discurso, el 22 de agosto, se dieron la vuelta y se dispararon. Los principales índices, como el Dow Jones o el S&P 500, subieron con fuerza, entre un 1,5% y casi un 2%. Que ya es una subida considerable. Sí. Pero la señal más clara vino del Russell 2000. El índice de las pequeñas empresas, ¿verdad? Suelen ser muy sensibles a los tipos de interés. Justo, pues el Russell 2000 se disparó un impresionante 3,8% en un solo día. Un 3,8%. Eso te dice que el mercado estaba descontando con muchísima fuerza que el coste del dinero iba a bajar pronto. ¡Wow! Y si miras qué sectores tiraron del carro, como las constructoras de viviendas o las empresas de viajes, que dependen mucho del crédito y del consumo, pues confirma esa apuesta por una política monetaria más laxa. Incluso el Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico ese día. Una euforia bursátil en toda regla. ¿Y qué pasó en el mercado de bonos? A menudo se dice que es el dinero inteligente, ¿no? El que mejor anticipa los movimientos de tipos. Pues el dinero inteligente envió un mensaje si cabe aún más claro y contundente. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron como la espuma. Y como tienen una relación inversa, eso significa que sus rendimientos, la rentabilidad que ofrecen, cayeron en picado. ¿Cuánto cayeron? A ver, el rendimiento del bono a 2 años, que refleja muy bien las expectativas de tipos a corto plazo, se hundió unos 10 puntos básicos, eso es un 0,10%, hasta el 3,69%. Una caída muy fuerte para un solo día. Y el del bono a 10 años, la referencia mundial, bajó 7 puntos básicos, hasta el 4,26%. Una caída de 10 puntos básicos en el bono a 2 años. Eso es el mercado gritando que espera un recorte de tipos ya, en la próxima reunión de la Fed en septiembre, ¿no? O casi. Sin la menor duda. El mercado de bonos empezó a valorar como casi segura, una bajada de tipos de 0,25 puntos porcentuales en la reunión de septiembre del FOMC, el comité de la Fed que decide los tipos. Interpretaron el discurso como la señal de salida para un ciclo de bajadas. Estaba clarísimo. Todo cuadra. Bolsas arriba, bonos arriba, o sea, rendimientos abajo. Y fuera de Estados Unidos. Monedas, oro. Reaccionaron en la misma línea, como un espejo. El índice dólar, DXY, que mide la fuerza del dólar frente a otras monedas importantes, se debilitó. Es lógico. Si se esperan tipos más bajos en Estados Unidos, pues invertir en dólares es menos atractivo. Claro. Y el oro, el clásico activo refugio, subió con fuerza, superando los $3,400 por onza. Se benefició por partida doble, por un dólar más débil, el oro cotiza en dólares, claro, y por la caída de los rendimientos de los bonos, que hace que tener oro, que no paga intereses, sea relativamente más atractivo. Menos coste de oportunidad. O sea, un manual perfecto de reacción dovish. Acciones arriba, bonos arriba, rendimientos abajo, dólar abajo, oro arriba. Todo el mercado cantando la misma canción, al unísono. Exacto. Y la fuerza y la coherencia de esta reacción en todos los mercados a la vez sugiere algo interesante que apunta el informe. Es muy probable que los inversores llegaran al discurso posicionados de forma bastante cauta, ¿sabes? Quizás esperando un mensaje más duro por parte de Powell. ¿Tenían miedo? Claro. Y su giro hacia el empleo, aunque fuera matizado, pilló a muchos a contrapié y provocó lo que se llama un pain trade. Una carrera desesperada por deshacer apuestas bajistas o conservadoras y subirse al carro de la nueva expectativa de tipos más bajos. Refleja también las enormes ganas que tenía el mercado de que se acabara la época de restricciones, ¿eh? Había ganas de fiesta. Una reacción masiva, coherente y que parece reflejar un mercado con muchas ganas de buenas noticias. Pero, volviendo al análisis frío, ¿hacían bien los mercados en apostar tan fuerte y tan rápido por ese recorte inminente? ¿Estaba justificada esa euforia o se dejaron llevar por el entusiasmo? ¿Podemos ponerle números a ese cambio de expectativas? ¿Cómo de seguro estaba el mercado de esa bajada de tipos después de escuchar a Powell? Sí, se puede medir bastante bien.
Hay una herramienta muy seguida, la FedWatch del CME Group, que calcula las probabilidades de movimientos de tipos basándose en cómo cotizan los futuros sobre los fondos federales. Ajá, ¿y qué decía? Pues mira, antes del discurso, la probabilidad de que la Fed bajara los tipos 0,25% en septiembre estaba en torno al 75%. Era alta, sí, pero no una certeza absoluta. Inmediatamente después del discurso, esa probabilidad saltó hasta el 91%. Del 75% al 91% en minutos. Eso es pasar de muy probable a prácticamente hecho en la mente del mercado. Impresionante. Pero, ¿estaban de acuerdo los analistas, los expertos que siguen a la Fed día a día con esa lectura tan eufórica y tan segura? Pues aquí es donde el informe detecta una desconexión interesante. Muchos comentarios de analistas recogidos señalan que Powell, en realidad, caminó sobre una línea muy fina y que sus mensajes de cautela, sus advertencias sobre la inflación, se perdieron entre el ruido del mercado. Se quedaron con lo bueno. Básicamente, sugerían que aunque la señal de un posible giro era clara, el tono general apuntaba a un proceso de bajada de tipos que podría ser más lento y gradual de lo que el mercado empezó a descontar con tanto entusiasmo. Quizás más pausado. O sea, que los expertos veían la letra pequeña y los matices, mientras que el mercado se quedó con el titular principal. Una visión más analítica frente a una reacción más visceral, ¿no? Sí, algo así. Aunque para ser justos, incluso analistas de peso como Richard Clarida, que fue vicepresidente de la propia Fed, admitieron que la señal de Powell abriendo la puerta a recortes fue sorprendentemente clara. Quizás más de lo que ellos mismos esperaban. Así que, aunque se ignoraran matices, el mensaje principal sí fue potente y en cierta medida justificaba la fuerte reacción inicial. No fue solo humo. Vale, entiendo el matiz. Hubo señal clara, pero quizás la reacción fue algo exagerada. Entonces, mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar? Con esa probabilidad del 91%, ¿podemos dar por hecho el recorte de septiembre? A ver, la clave sigue estando en esa frase que Powell no se cansa de repetir. Dependemos de los datos. Aunque ha inclinado mucho la balanza hacia un recorte, la decisión final para septiembre y sobre todo para las reuniones siguientes va a depender críticamente de los próximos datos económicos. ¿Cuáles son los importantes ahora? Hay dos fechas marcadas en rojo en el calendario. El 29 de agosto, cuando sale el dato de inflación PCE subyacente de julio, el indicador favorito de la Fed, recuerda, y sobre todo, el 6 de septiembre, cuando se publique el informe de empleo de agosto. Ese es el clave. Si ese informe de empleo muestra debilidad, confirmará la preocupación de Powell y prácticamente sellará el recorte de tipos en septiembre. Sería la confirmación. Pero, si por sorpresa, mostrara una fortaleza inesperada, Podría frenarlo. le daría a la Fed una excusa perfecta para aplicar esa cautela de la que habló y esperar un poco más. Dirían, ¿veis? Aún no está claro. Pero el informe sugiere que, más allá de los datos puntuales, Powell logró algo más sutil con este discurso, una especie de cambio estratégico de fondo, algo más allá del corto plazo. Ahí está el punto, que el análisis considera quizá el mayor logro táctico de Powell en Jackson Hole, aunque no lo dijera explícitamente. Consiguió invertir la carga de la prueba. Invertir la carga de la prueba. ¿Qué significa eso aplicado a la Fed? Suena a término legal. Pues mira, antes de Jackson Hole, la postura por defecto de la Fed era mantener los tipos como estaban, era lo normal. Necesitaban ver pruebas claras y contundentes de debilidad económica, sobre todo en el empleo, para sentirse, digamos, obligados a bajar los tipos. Tenía que haber una razón fuerte para bajar. Exacto. Después del discurso, al poner el énfasis en los riesgos para el empleo y señalar la posibilidad de ajustar la política, Powell consiguió establecer una nueva expectativa base en el mercado. La de que viene un recorte. El mercado la ha comprado totalmente y la ha puesto en precio, como vimos con ese 91%. ¿Y eso cambia las cosas? Mucho, porque la consecuencia es que ahora la acción por defecto que espera el mercado para septiembre es ese recorte de 0,25%. La carga de la prueba se ha dado la vuelta. Ya no hacen falta datos malos para justificar el recorte. Al contrario, harían falta datos inesperada y espectacularmente buenos para que la Fed tuviera una razón sólida para no recortar y arriesgarse al excepcionar a unos mercados que ya dan por hecha la bajada. Entendido. Ha maniobrado para que el recorte, de seguro, sea ahora el camino de menor resistencia política y de comunicación para la Fed. Muy inteligente. Ahora lo veo. Ha cambiado sutilmente las reglas del juego.
Salvo que la economía dé una sorpresa mayúscula al alza en los próximos datos, parece que ha allanado el camino para esa primera bajada de tipos. Una jugada maestra de comunicación, sin duda. Muy bien, pues si tuviéramos que resumir las ideas clave de todo esto, podríamos decir que el discurso de Powell en Jackson Hole marcó un antes y un después, ¿no? Señaló el posible principio del fin de la era de tipos altos, centrando la atención en los nubarrones que aparecían sobre el empleo. Eso es. Eso sí, lo hizo con mucha cautela, guardándose ases en la manga y repitiendo que todo dependerá de los datos que vayan saliendo. Exacto. Los mercados financieros reaccionaron con una euforia casi desmedida, apostando todo a una bajada de tipos inminente, ya en septiembre. Pero la maniobra estratégica clave fue como Powell, con su lenguaje cuidadosamente elegido, consiguió darle la vuelta a la tortilla. Ahora, lo normal, lo esperado, es que bajen los tipos, a menos que los próximos datos económicos sean tan buenos que lo impidan de forma rotunda. Se abre, por tanto, un nuevo capítulo en la política monetaria, aunque, como bien dice el informe, las próximas páginas todavía están por escribir y dependerán de cómo evolucione ese curioso equilibrio de la economía del que tanto habló Powell. Y todo esto nos deja con una última reflexión interesante, creo yo. Una pregunta abierta. Adelante. ¿Cuál sería? Lánzala. Viendo el terremoto que provocó en los mercados globales la comunicación estratégica de Powell, cómo sus palabras movieron miles de millones en cuestión de horas, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto la percepción del mensaje de un banco central, la forma en que se interpreta, se amplifica y a veces quizás se simplifica en exceso por los mercados, es tan o incluso más importante que la propia realidad económica subyacente a la hora de mover los hilos financieros a corto plazo? Buena pregunta. Es una reflexión sobre el poder de las palabras en la economía moderna que, bueno, creo que da bastante que pensar, ¿no?